esta clase vamos a identificar y a conocer los diferentes tipos de microscopios y un poco acerca de la historia de los microscopios. Primero debemos de saber qué es un microscopio o para qué estamos eh, imaginando o tenemos conocimiento a lo largo de lo que hemos estudiado de qué son los microscopios. Como primer punto, definimos que un microscopio nos sirve para observar objetos o estructuras pequeñas y hacer esta imagen en un tamaño más grande. ¿De dónde deriva etimológicamente esta palabra? De dos raíces griegas, que es la primera micros, que significa pequeño, y scopeo, que significa observar. Y a lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes tipos de microscopios, desde la antigüedad hasta los que estamos manejando actualmente. El microscopio que más utilizamos pues es el microscopio convencional, fotónico o de campo claro, hasta los más modernos como sería el microscopio electrónico, que puede ser microscopio electrónico simple o microscopio electrónico de barrido. De acuerdo al tipo de aumento y a la imagen que vamos a observar, vamos a tener los usos de los diferentes tipos de microscopios. Existen en cuanto a medidas dos unidades de medición lineal para describir las células y su interior. Una que son los micrómetros y el otro que son los nanómetros. Un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 y un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Pero ¿por qué mencionamos estas medidas? Bueno, pues porque las células van a tener tamaños variables dependiendo de los tejidos los cuales nosotros queramos identificar, observar o estudiar. Y en promedio, una célula animal mide de 10 a 20 micrómetros y su núcleo mide entre 5 y 10 micrómetros, por lo que estas células pues en la antigüedad no eran visibles, fueron visibles hasta el siglo XVII, que es cuando tenemos la primera documentación de, de los inventos del microscopio, y a partir de ahí pues se han ido modernizando, se han ido actualizando y se han tenido que desarrollar nuevas técnicas de conservación y contraste celular, pues ya que las células, como recordaremos, son incoloras y translúcidas. Y dentro de lo que es la histología, vuelvo a repetirles que nuestra tinción por excelencia de rutina es la hematoxilina eosina, como ya comentábamos la clase pasada. Dijimos que la hematoxilina nos va a teñir lo que serían los núcleos de la célula de un color morado a azul, y la eosina nos va a teñir lo que son los citoplasmas de la célula de un color rosa a rojo. Y la eosina es un colorante que tiene afinidad hacia lo que serían las bases porque es un colorante negativo. Y la hematoxilina, al contrario, va a tener afinidad hacia lo que son los ácidos y que tienen una carga negativa, porque la hematoxilina es una molécula con carga positiva o catiónica. Dentro de los tipos de microscopio, los que emplean la luz como fuente de energía para formar imágenes aumentadas y detalladas de objetos, pues los más comunes serían microscopio fotónico simple, que puede ser una lupa, es cuando solamente utilizamos un lente, y el microscopio fotónico compuesto, que es un juego de varias lentes en el que se puede magnificar de mayor tamaño una imagen de acuerdo a lo que nosotros queramos identificar, estudiar o analizar. ¿Por qué estamos hablando de los tipos de microscopio? Primero, para que ustedes sepan qué tipo de microscopios son los que se utilizan, cómo vamos a observar o identificar las muestras dentro de lo que es el laboratorio, y también porque el microscopio pues requiere de cuidados especiales y precauciones al usar los microscopios. Entre ellas, pues conservar un limpio el microscopio, manteniéndolo cubierto con lo que serían las fundas,
El transporte de los microscopios, como recordarán ustedes en sus laboratorios, siempre es con las dos manos y tomándolo de lo que sería el brazo del microscopio. Y al limpiar las lentes lo vamos a hacer primeramente con aire o bien con agua destilada. Nunca se deben de frotar los objetivos o los oculares porque eso puede dañar los lentes o rayar los lentes. Nunca se deben de forzar tampoco los tornillos giratorios y el objetivo va a cambiar con el cabezal del revólver, como recordarán las partes del microscopio. Tenemos una parte mecánica y una parte óptica. Bueno, en este esquema tenemos un microscopio de tipo simple. Este va a ser un instrumento de amplificación de imágenes en el cual se utiliza una o más lentes convergentes en un sistema óptico y dependiendo de la curvatura de las lentes, las lupas pueden amplificar la imagen de los objetos dependiendo del ocular 5, 10, 12, 20 o hasta 50x si solamente tenemos un lente. Si tenemos el lente del objetivo y el del ocular, para poder sacar el aumento al cual estamos observando, nosotros vamos a hacer una ecuación muy simple, que es multiplicar el valor del objetivo por el valor del ocular. Entonces, si yo estoy viendo con un objetivo de 4x y mis oculares siempre tienen un aumento de 10x en los microscopios convencionales, entonces yo voy a estar aumentando 40 veces. El, el objetivo de mayor tamaño en un microscopio simple o óptico sería el de 100x y con este vamos a tener que utilizar lo que es el aceite de inmersión, que es muy importante. No vamos a poder observarlo si no utilizamos aceite de inmersión porque ustedes van a ver todo borroso. Entonces, recordando lo que serían las partes del microscopio, aquí vemos algunas en el esquema pequeño. Tenemos una parte mecánica. La parte mecánica va a constar de lo que es una base, una columna o brazo que sirve para moverlo, lo que sería el tubo, el revólver que es la cabeza o el sistema giratorio que porta los objetivos, un tornillo macrométrico, que sirve para alejar o acercar la platina, un tornillo micrométrico, el cual aleja o acerca la platina, pero de una forma más lenta, la platina, que es la placa cuadrada, circular o rectangular con un orificio central que permite el paso de la luz a través de ella. Y su función es sostener las placas de los preparados biológicos o lo que vamos a observar en los cubreobjetos. El carro, que es el sistema de pinzas colocados en la platina y que sirve para desplazar nuestra muestra hacia adelante, hacia atrás o de derecha a izquierda. Después, como segundo componente, tenemos lo que habíamos denominado la parte óptica, que es la parte más importante del microscopio. En la parte óptica tenemos los oculares, que son los lentes convergentes dispuestos en la parte superior del tubo y que van a ser los más cercanos al ojo del observador. Estos van a aumentar la imagen que proviene del objetivo. En general, la mayoría tienen aumento de 10x, o es decir, aumentan hasta 10 veces la imagen, pero puede haber algunos de 6 o de 15. Luego tenemos los objetivos, que los objetivos son los que se encuentran en la parte inferior del revólver y que cuentan con una serie de datos escritos. Entre ellos va a estar el valor del aumento, el cual está escrito por un número seguido de una X. El siguiente dato corresponde al valor de la apertura numérica. Abajo del primer número indica la distancia de trabajo de este objetivo o la longitud de tubo que puede tener un símbolo infinito o bien el número 160. El siguiente dato corresponde al espesor del cubreobjetos, que puede estar escrito con el símbolo menos, que indica que el objetivo podría trabajar sin cubreobjetos. La mayoría de los microscopios tienen de 3 a 4 objetivos y los lentes de los objetivos son de aumentos diversos, como ya les había mencionado. Tenemos de 4x, de 10x, de 20x, el de 90x y el de 100x que utilizamos con aceite de inmersión. En la parte óptica tenemos otros tres componentes que serían muy importantes, que es el condensador, el diafragma y la fuente de luz.
El condensador es un sistema de lentes de tipo convergente que se encarga de concentrar los rayos de la luz en el centro del orificio de la platina. Este sirve para enfocar la luz hacia lo que sería el objeto que se va a examinar. Posteriormente dijimos el diafragma o iris. Este va a estar situado debajo de la platina, inmediatamente debajo del condensador, y sirve para regular la entrada de luz del condensador y la fuente de luz, que constituye generalmente una bombilla o bien el foco, y está conectado a un circuito eléctrico de bajo voltaje. En segundo lugar, de los tipos de microscopio tenemos el microscopio fotónico compuesto. Como dijimos, pues los primeros fueron los simples, pero posteriormente, cuando se fue avanzando el estudio de las lentes biconvexas, se construyeron los primeros microscopios compuestos. Algunos consideran que Hansen y Zacharias Jensen fueron los primeros que empezaron a hacer el uso de microscopios, y se denominan compuestos porque la imagen se forma mediante la utilización de 3 sistemas de lentes. Cada uno de ellos va a estar constituido por lentes de tipo convergente y de tipo divergente para que se pueda reflejar el haz de luz. Luego tenemos el microscopio de transparencia o microscopio de campo claro. El microscopio de transparencia o de campo claro, pues como su nombre no lo dice, es el que se encarga del estudio de los objetos que vamos a analizar en un portaobjetos, y va a emplear lo que es la luz natural o la luz artificial como energía luminosa para formar las imágenes del objeto que se observa. La imagen puede mostrar puntos o áreas iluminadas, generalmente coloreadas, si teñimos nuestra muestra. Recuerden que aquí es para observar muestras teñidas y las vamos a ver sobre un fondo claro o transparente. En esta imagen tenemos 2 cortes que corresponden a epitelio de tipo plano estratificado. En el primero, la tinción es ligeramente más morada a basófila. Recuerden que están teñidas con hematoxilina y eosina. Hasta ahorita no hemos visto ningún tipo de tinción especial o de tipo histoquímica. Entonces, si están teñidas con hematoxilina, la afinidad de la hematoxilina dijimos que se va a teñir a lo que son los núcleos, y en la primera imagen de la parte inferior ustedes están observando que se están teñiendo como de moradito los núcleos, y lo más central o más teñido es lo que corresponde al epitelio, pero por la forma en que se localiza el corte se observa como mucho acúmulo de núcleos y unos espacios más rosas, que sería lo que corresponde al tejido conjuntivo. En el segundo corte se puede observar mejor lo que es varias capas de células que están constituyendo un epitelio de la piel. Se observa que se ve una línea azul que corresponde a lo que es la queratina. Después tenemos varias capas de células escamosas, y en la parte inferior se ve un tono ligeramente más claro con pocos núcleos. Eso correspondería a lo que es la dermis. Entonces aquí estamos observando las 2 componentes en la piel. Primero lo que sería la epidermis, y estamos diciendo que este es un epitelio de tipo plano estratificado queratinizado, porque la queratina es más aparente, en la línea azul que ustedes ven más superficial. Y después observamos lo que es la dermis. Y vemos algunos núcleos en la dermis, sin embargo son aislados y predomina la coloración de tipo rosado o un tono azuloso mucho más claro a comparación de lo que fueron las células epiteliales superficiales. Después tenemos el microscopio de campo oscuro. Este tipo de microscopio, la imagen que va a formar va a estar constituida por estructuras brillantes, como su nombre no lo indica, sobre un fondo oscuro. El principio óptico de este microscopio es aprovechar el conjunto de rayos luminosos oblicuos que inicialmente no entran en la lente frontal del objetivo, observándose el microscopio totalmente oscuro. Este tipo de microscopio nos sirve para estudiar muestras sin teñir. Nos puede servir para estudiar muestras en fresco.
Pasamos a otro tipo de microscopio, que es el microscopio de contraste de fases. Como su nombre no lo indica, aquí vamos a tener un campo oscuro que va a estar contrastando fases, y este es para observar objetos o estructuras transparentes también sin teñir. Al igual que el microscopio de campo oscuro, va a facilitar la observación de células vivas para distinguir y analizar sus componentes morfológicos y ciertas funciones que ellas pueden desarrollar. Y en la imagen, si notan, hay una flecha que nos está señalando una célula de tipo escamoso. Esta es una preparación en fresco donde solamente se pone una gotita de solución salina y se puede poner el cubreobjetos o sin cubreobjetos, y se observa la muestra que se obtuvo, que en este caso corresponde a células de tipo escamoso. Y estamos diciendo que son células epiteliales de tipo escamoso por la forma que tienen las células. Después vamos a identificar las características de cada célula dependiendo del tejido del cual estemos hablando. En este caso, las células epiteliales son poliédricas. Si ven, son redondas, de redondas a ligeramente poliédricas, con su núcleo central. Y en su citoplasma lo vemos ligeramente pigmentado o algunos puntitos en la tinción. El siguiente tipo que tenemos es el microscopio de contraste diferencial o de Nomarsky. Este fue diseñado y fue construido basándose en los principios ópticos semejantes al de contraste de fases, pero la imagen se genera utilizando una diferencia de rayos luminosos que atraviesan el objeto deseado. Y si bien la imagen se observa como en relieve, a diferencia de la anterior, aquí también corresponde a células escamosas, la primera imagen, y la segunda a eritrocitos. Aquí se ve como una imagen sin teñir, más clara y con relieve. Este sería un microscopio, la imagen que estaríamos observando de un microscopio de contraste interferencial, diferencial o de Nomarsky. Después tenemos el microscopio de luz polarizada, que va a ser una serie de componentes biológicos, vegetales y animales, celulares o tisulares, que van a estar constituidos por moléculas para su organización cristalina, paracristalina o fibrilar en una estructura bioquímica, y que van a adoptar determinada orientación. Estas estructuras se orientan en el espacio con un arreglo molecular especial y van a interactuar con ondas luminosas, incluidas de ellas formas muy variadas dependiendo de cómo esté el objeto orientado. Y como su nombre lo indica, para poder identificar esto, vamos a utilizar luz polarizada. El microscopio de fluorescencia o de radiación ultravioleta. Ciertas sustancias naturales o artificiales poseen una propiedad, que es que cuando son estimuladas por energía de cierta longitud de onda, por ejemplo, energía radiante invisible como la radiación ultravioleta o radiación luminosa violeta o azul, ¿qué es lo que pasa con estas? Van a absorber su energía y van a emitir fotones, y al pasar esto integran ondas que son visibles de luz, de longitudes de onda mayores que las ondas que fueron excitadas, y este fenómeno se denomina fluorescencia. La luz que se observa en ellas forma destellos coloreados en un fondo oscuro, y las vemos pues como fluorescente o un color verde brillante. Pero esto se debe a ciertas características que tienen ciertas sustancias y que pueden hacer como reflejar esta onda de luz. Y aquí en la imagen pues estamos observando las características que señalamos anteriormente. ¿Sí? Se ve una imagen pues fluorescente sobre un campo totalmente oscuro en lo que es el fondo. Pasamos a microscopio tridimensional de rastreo confocal. Este tipo de microscopio va a obtener imágenes también de tipo fluorescentes, pero van a ser sumamente nítidas. Si ven la imagen, se ve diferente a la anterior,
con una gran capacidad de resolución y sin que se produzca la fotooxidación del fluorocromo. El mecanismo de acción de este tipo de microscopio solamente se basa en la iluminación de la muestra con un delgado rayo láser concentrando en un foco que recoge con rapidez punto por punto todo lo que van a ser los componentes del espécimen a una profundidad microscópicamente constante, de tal manera que se ilumina en un plano muy delgado. Y nos da esta imagen como cristales que se observan sobre un fondo oscuro. Vean la imagen. El microscopio electrónico, pues es el microscopio que utilizamos para investigación, para enfermedades ya muy específicas que no se pueden observar con el microscopio convencional o de campo claro. El microscopio electrónico nos puede llegar a aumentar en promedio hasta 1 millón de veces el tamaño del objeto que queremos estudiar, entonces nos da unas características muy específicas. La historia de este microscopio se remonta hacia los años 1932 y 1934 a los investigadores Nord y Ruska mediante la aplicación de energía eléctrica de alto voltaje a un electrodo metálico y observaron que emitía haces de electrones con longitudes de onda. En un principio no lograron identificar el poder de resolución microscópico fotónico, pero fueron haciendo innovaciones para fabricarlo y adicionarle un condensador que éste ya orientaba, concentraba y alteraba la marcha de luz de los electrones emitidos. Y ya con esto se permitió alcanzar un poder de resolución cercano a los 10 nanómetros. Y pues ha ido mejorando hasta los microscopios más avanzados que tenemos ahorita en lo que serían las casas de investigación, como sería el Politécnico, la UNAM, que es donde los utilizan en algunos hospitales como Siglo XXI, la Raza, en donde se utilizan principalmente para enfermedades de tipo muy específico que están dentro de los organelos o bien para fines de investigación. Tenemos el otro tipo de microscopio electrónico que es de barrido. Esta diferencia estriba que los electrones no atraviesan el espécimen para formar la imagen y la imagen tiene mayor resolución y una característica es el aspecto tridimensional. Vean en la imagen de los eritrocitos y cómo nos da el aspecto que refieren los libros de disco bicóncavo. Entonces, otra ventaja de este microscopio es que forma imágenes con una gran profundidad de foco de aproximadamente 500 veces lo que sería el microscopio fotónico. Nos da mayor aumento la imagen tridimensional y pues puede analizarse una imagen como la que estamos observando en la pantalla. Por último, tenemos el microscopio electrónico de transmisión. Este microscopio electrónico, vamos a ver la imagen así como en gris. Esta nos especifica ya dentro de los organelos. En esta podemos observar en la parte central lo que corresponde a una mitocondria. Nada más que no se observa muy completa la imagen, pero vemos lo que sería la mitocondria, algunos ribosomas libres y unas áreas de lo que serían componentes del citoesqueleto que se ve como más fibrilar. Entonces, el microscopio electrónico de transmisión se va a caracterizar porque emplea haces de electrones y reemplaza lo que son las lentes ópticas de vidrio por lentes construidos mediante lo que son campos electromagnéticos. Y el microscopio de transmisión emplea un poder muy importante para una resolución que alcanza mayor nitidez y que puede alcanzar hasta 0.5 o a 1 nanómetro, aumentarnos la imagen y verla con mayor detalle como la vemos aquí en la imagen. Y en la parte superior pues están viendo algunos de los tipos de microscopio electrónico de transmisión que son de los que se tienen aún en algunos centros de investigación. Estos, ¿por qué no los utilizamos tan comúnmente? Bueno, pues porque los insumos que utilizan pues son más caros, necesitamos corte con aguja diamante, necesitan fijadores que son más específicos, no vamos a fijar nuestras muestras como habíamos dicho en la técnica histológica que son con formol,
la mayoría de las veces. Aquí se utiliza un fijador especial para que se pueda observar a mayor detalle la célula y se puedan cortar por cortes mucho más delgados, y este fijador es el glutaraldehído. Entonces, son de alto costo, se utiliza aguja diamante, hay que darle mantenimiento, hay que tener una persona debidamente entrenada para la observación de estructuras con microscopio electrónico de transmisión, que es diferente al óptico, y este solamente lo utilizamos para enfermedades ya más específicas, en donde queremos identificar algún organelo y que esté presente dentro de él alguna alteración, o bien para describirlo, como les dije, en fines de investigación. Entonces, retomando, pues lo más común sería el microscopio fotónico o de campo claro, que es el que nos sirve para observar nuestras muestras teñidas, y de acuerdo al número de lentes podemos tener simple o compuesto. El microscopio de transparencia o de campo claro se va a caracterizar por emplear lo que es la luz natural. Luego tenemos el microscopio de campo oscuro, el cual se observan estructuras brillantes sobre un campo oscuro. Tenemos el microscopio de contraste de fases, que aquí también fue diseñada para muestras sin teñir y es semejante al microscopio de campo oscuro. Está el que es especial de interferencia diferencial, que también sirve para muestras sin teñir y que es muy semejante al de contraste de fases. El otro más utilizado es el de fluorescencia, que también se utiliza comúnmente en los laboratorios para algunas muestras como piel, riñón, en donde queremos observar depósitos de algunos antígenos. Y ya los más especializados serían los microscopios electrónicos, los tridimensionales, el tridimensional o el electrónico con barrido, que nos hace una imagen de aspecto tridimensional, que serían sus características más importantes, y el microscopio electrónico de transmisión, que este es el que utilizamos más para investigación o para análisis de organelos o orgánulos muy pequeños. Gracias.